Hola, ¿cómo estás? Arrancamos con el entrevistador en un día realmente primaveral a pesar del otoño en Corrientes. Espero que cuando este producto esté saliendo al aire también el día sea agradable. Enrique de Niri, como siempre, da el puntapié inicial a este envío televisivo. ¿Qué tal, Enrique? Buen día. Bien, Rubén, buenos días. Enrique, arrancamos mayo, un mes realmente muy rico Sí, muy para la cargado de historia. acontecimientos importantes todo. Así es, de Corrientes y del país. Mm. Nosotros nos centramos básicamente en nuestra provincia, ¿no? Es así que nos vamos al 5 de mayo de 1601. En un informe, los jesuitas explican a las autoridades españolas que los guaraníes les enseñaron a consumir yerba mate. El- la- ¿Por qué aparece la yerba entre los occidentales, por llamarlo de alguna forma? Y porque es un sucedáneo del té. Tenía Ujú. té de Indias, también le llamaban. O sea, lo importante de esto es tener en cuenta que en realidad los que descubrieron cómo cultivar la yerba mate fueron los jesuitas. Después resulta que viene Bonpland, redescubrió, digamos, pero los que aprendieron de los pájaros a, digamos, meter las semillas en el excremento de pájaro para que le sacara esa cáscara dura que tiene y demás, fueron los jesuitas. Ujú. O sea que el aporte, en la época de la colonia había dos productos que se producían en nuestra zona que eran importantes. Era el tabaco, Ujú. segundo lugar. El primer trabajo la hierba. Hacían esos, los jugos de cuero metido adentro que las X en las bolsas vienen de los jesuitas. La cantidad de X implica la calidad. O sea, 4X. O sea que es sumamente importante a tener en cuenta. Además, por supuesto, el tremendo negocio de contrabando que representó la hierba en su... Perfecto, nos vamos al 30 de mayo de 1633. Un acta capitular establece que se anteponga el nombre de San Juan al propio de la ciudad de Corrientes, ¿no? Porque la ciudad fue fundada con el nombre de Ciudad de Vera, que también es interesante porque el fundador es Torres de Vera y Aragón. Vera es el pueblo de los Vera, ¿no es cierto? Y los Torres, ¿por qué Torres? Y porque era el apellido de la madre. Entonces antepuso el apellido de la madre, que parece que tenía más prosapia, y pero por eso cuando se habla del escudo de Juan Torres de Vera, ¿y dónde están las torres del escudo? Hay un trabajo de Figuerero en el que dice que eran dos torres con un águila parada arriba, azorada, le llaman a eso, levantando vuelo. Creo que nunca se dibujó eso. O sea, está escrito nomás, pero no. eh, pero le pusieron el nombre de San Juan. O sea, después se fue y se convirtió en una, digamos, lo hicieron más pomposo. San Juan de Vera de las Siete Corrientes. Y le quedó el nombre nomás de esas que no eran puntas, que es lo que está en el escudo, Ujú. eran las correntadas que se veía que entraban al río. Claro. Perfecto, nos vamos al 2 de mayo de 1700. Un gran malón de avipones, mocovíes y vileras arrasa Riachuelo y Las Lomas, rechazados por Gabriel de Toledo. Las lomas era lo que había entre lo que hoy es la estación terminal, digamos, y Riachuelo. Eso era el departamento de Las Lomas, un lugar complicado. Los oriundos de ese lugar eran famosos por su agresividad. Su bravía, ¿no? Sí. Y el gran enemigo de los correntinos históricos han sido los indios. Ahora todos los queremos, así un mumú, pero eh, vivían con las armas en la mano, esperando el próximo malón, que bajaban por el río. Y Corrientes tenía instalado un fortín, presidio le llamaban, en lo que se llama Curupaití. Después ahí tuvo lugar la batalla famosa, ¿no es cierto? Y ahí había siempre 15 hombres más o menos que estaban 3 meses cada dotación de ellas, mirando el río por si venían los indios. Perfecto, nos vamos al 10 de mayo de 1730. La Cruz del Milagro es trasladada desde la ermita de Arasatí al primer templo.
no es casual, Corrientes es la única provincia que tiene la cruz en la bandera y en el escudo. Sí, en el escudo de la municipalidad también. Sí. Así que, todo lo que tenga que ver con esa cruz forma parte profunda de la correntinidad, porque además era dentro de lo que era el momento épico, el momento, digamos, la revelación religiosa, la creencia en la posibilidad de un milagro y demás, era todo derivado de eso. Así que cada cosa que pasaba con la cruz era muy importante. Este primer templo, tampoco se dice, ¿no es cierto?, que es el antecesor de este que está ahora, era para los indios, era, porque estaba fuera de la ciudad, era extramuros. Perfecto. El 8 de mayo de 1732, las milicias correntinas se sublevan en Itatí en apoyo de los comuneros del Paraguay. Este es un tema complejo porque la posteridad, por conveniencia, ha convertido a los comuneros en revolucionarios. Y no hay nada más retrógrado que los... es como decir que Martín Fierro era revolucionario. Martín Fierro era un tipo que era un gaucho malchado, malo, que no quería lo que venía. Si hubiera vivido en el lejano oeste, hubiera sido mucho más cercano a Jesse James digamos, a los agentes de la ley, a los alguaciles. Y con esto pasa lo mismo. Los comuneros correntinos eran todos los que eran descendientes y demás de antiguos conquistadores que se quedaron a pie, o sea, se quedaron sin plata y no tenían teléfono, no tenían contactos con la corte en Madrid y demás. ¿Quién tenía esos contactos? Los jesuitas. Entonces, por supuesto, se alzan en Asunción y acá también es el mismo tipo de gente la que se levanta. Porque digamos, quieren recuperar sus privilegios perdidos. Nunca es un levantamiento contra el rey, al contrario, sino que es un levantamiento contra las autoridades locales. Es una pelea con el teniente del gobernador y con los jesuitas. El teniente del gobernador, a partir de Nandayas, aparte de los jesuitas, fueron muy poderosos. Y entonces, ahí el fondo es eso. Yo quiero lo que vos tenés, dámelo a mí. Era una pelea por los cargos públicos, diríamos ahora. Perfecto. El 1 de mayo de 1811, al mando de Genaro Perugorría, parte hacia el sitio de Montevideo una compañía de milicias correntinas. Los correntinos entran en batalla por primera vez, los correntinos, ¿no es cierto?, digamos, del siglo XIX, con Manuel Belgrano. Cuando Manuel Belgrano hace la expedición al Paraguay, ahí van unos cuantos correntinos, pero Perugorría es uno, Méndez es otro, Casco. Cuando Belgrano es derrotado, ¿no es cierto?, y llega al arreglo con Cabañas después de Tacuarí, lo mandan llamar a Belgrano porque el problema grave que tiene la revolución es que necesita que caiga Montevideo. Entonces ahí es por eso que todos van detrás de Belgrano, se los lleva a todos. Y allá en el sitio de Montevideo, toda esta gente lo conoce a Artigas. Y Artigas los recluta con sus ideas, ¿no es cierto?, del federalismo entendido como autarquía económica y autonomía política. Ayiriricó, cuajá, catubes, eso. Y prendió muchísimo. Pero Perugorría llega después a empezar al final de su ciclo, como hombre de Artigas. Lo que pasa es que es la vuelta al poncho. Perfecto. Nos vamos al 4 de mayo de 1828. Se inaugura el primer monumento público de Corrientes, la columna que conmemora el milagro de la cruz. Ferré, el gobernador, es una columna de ladrillo jónica, de más o menos unos 8 metros de altura. En la parte de arriba había un globo terráqueo, y no estaba donde está ahora, se la corrió. Antes estaba, digamos, prácticamente enfrente de la puerta de la cárcel. Cuando se hizo el puente, para poder hacer las obras de las estribaciones primero, eso se corrió para allá. Y sí, el primer monumento público. Cuando la excavan después, en la época de Pujol,
van a encontrar abajo los restos del famoso Pucará, porque varios de los que vinieron con Torres de Vera y Aragón a fundar Corrientes eran peruanos, habían estado era gente que le fue mal en la conquista del Perú, entonces vinieron a reponerse acá. Y de ahí quedó la palabra Pucará, que es una palabra quichua. Perfecto, nos vamos a la última, Enrique. El 13 de mayo de 1826, Pedro Ferré emite el primer billete de papel moneda de la provincia. Era un billete hecho en una imprenta, donde se hacían los documentos oficiales. La imprenta que trajo Pampín, la compraron en Buenos Aires. Antes de un año habían falsificado tanto ese billete y lo tuvo que sacar de circulación. Perfecto, Enrique. Vamos a hacer una pausa y en el próximo bloque filosofamos un poco. ¿Le parece? Me parece perfecto. Ignacio, vamos a una pausa. Infoduarte, comunicación integral. Director Rubén Duarte. Comprobada experiencia haciendo periodismo para vos. Todo lo que necesitas saber y todos los protagonistas que querés escuchar. Todo en un solo lugar. Radio, televisión, diario digital, redes sociales. El valor de la palabra y la información con la responsabilidad periodística de Rubén Duarte. Infoduarte, comunicación integral. Periodismo para vos. Avanzamos con obras para mejorar el escurrimiento en las zonas afectadas por las inundaciones. Más desagües. Nuevos canales para estar mejor preparados frente a las tormentas fuertes. Gobierno de Corrientes. Siempre cerca. Dale luz verde al juego responsable. ¿Qué es el juego responsable? Jugar en forma protegida, segura y divertida es jugar responsablemente. Establece límites de tiempo y dinero dedicados al juego. Si crees que necesitas ayuda, ingresa a www.loteriacorrentina.gov.ar y accede a los formularios de autotest y autoexclusión. Lotería Correntina. Dale luz verde al juego responsable. Soñadora, con balcón hacia el río, espejada en tus aguas, tu tiempo transcurrió entre galas de ceibos y lapachos floridos, de aquellos que el poeta más de una vez cantó. La energía está en todo, en lo que hacemos, en lo que dejamos encendido, en lo que usamos sin pensar. Cuidarla es ahorrar. Si usas lavarropas en frío y con ciclos cortos, enchufa el cargador solo cuando lo necesites. Poné el aire en 24 grados y plancha todo junto, no de a ratos. Pequeños cambios logran mucho. Súmate al ahorro de energía. Gobierno de Corrientes. Llegó Más Banco, tu billetera. Unificamos todas las funciones de la app del banco de siempre y te la hicimos más simple. Ahora podés escanear cualquier QR y pagar todo desde tu celular más fácil, más cómodo, más seguro. Más Banco. Bueno, en este bloque, como ya es habitual, filosofamos un poco con Enrique de Nigre sobre distintos temas que hacen muchas veces a nuestro día a día y que son de tu interés. Enrique de Nigre, al igual que yo, somos adictos al trabajo. Ahora, yo quiero saber, Enrique, ¿qué le dio y qué le sacó esto de ser adicto al trabajo? Me sacó más de lo que me dio, eso ninguna duda. Pero porque ¿qué pasa? La adicción al trabajo hace que, digamos, como es que decía el famoso Seineldín, en el colegio militar nos decía, buenos padres nunca hicieron buenos soldados. Dice, el que no le guste, que se vaya de acá. Queriendo decir que el que no hacía su vida con el epicentro en el cuartel, no servía. Yo hoy en día no pienso así, pero así fue como se construyó mi vida, me educaron así. Y aparte, yo me acuerdo el día que le pregunté a Colombo era ministro, el gordo Colombo, era un abogado
Un día le pregunté, ¿cuál es el lugar de su casa en el que usted es más feliz? Dice, mi estudio. Quiere decir que era un buen abogado. Él estaba contento con sus libros de derecho, con su trabajo. Dice, porque hay otra cuestión. Creo que la felicidad no consiste en hacer lo que a uno le gusta, sino en hacer que a uno le guste lo que tiene que hacer. Y lo tiene que hacer igual. Sí o sí tiene que hacerlo, no queda otro remedio. Hoy en día es una cosa difícil de que los jóvenes lo acepten. Eso. La vida, a mí me educaron para pensar que la vida es un servicio. Con un pensamiento militar, evidentemente. Pero es un servicio ¿de quién? De la familia, de los hijos, para los que se sirven a sí mismos, y bueno, allá ellos. Pero yo creo que a mí y lo que me ha dado es ni siquiera la satisfacción de deber cumplido, porque la familia, digamos, no tarda muchos años en empezar a compartir una cosa como esa. Muchísimo, si lo comparten. Y en valorar, ¿no? Sí. Y bueno, el tema es que uno vaya a perder no quiere decir que no pelee. ¿No es cierto? No. Y con esto pasa lo mismo. O sea, pues yo me pregunto, a veces sí me lo pregunto, ¿y para qué tanto trabajo? O sea, aparte hay otro problema, que hay un montón de gente que no me quiere, por más que trabaje. ¿Para quién trabaja uno? Para los demás, no. Porque hay gente que, la cantidad de los que, digamos, de los que no le gusta a uno, son siempre inmensas, mientras que las personas con las que puede sentirse o que lo ven como algo que vale la pena, son pocas. El que tiene muchísimos, como 1 millón de amigos, como decía que cantaba, y bueno, debe ser muy frágil, porque a mí me sobra una mano para contar. Hace 3 días murió uno de mis amigos del alma, que nos conocíamos, el único que nos conocíamos de los 12 años. Él era un pizarrero, que se educó en Buenos Aires, se recibió en el Otto Kraus, vino como técnico químico, volvió a Resistencia, a la casa de la familia, empezó a trabajar en la universidad con Grapovicas, que era una especie de monstruo botánico, y después se recibió ingeniero agrónomo, pero me lo fui encontrando porque él después fue de interventor en el IPT en Goya, y yo fui a vivir a Goya, fue padrino de casamiento mío, íbamos a pescar juntos. Bueno, pero ese tipo de amigos, que son, el correntino suele tenerlos, que son los amigos de la escuela secundaria, con la primera fiesta, la primera farra, pero en otros lados eso no existe, es una cosa muy rara. Yo la veo a mi mujer que se va con sus compañeras de la escuela normal y se van una vez a la semana o 2 veces en el mes, se van o a cenar o a tomar el té juntas. Y tienen cosas para compartir. Claro. Entonces, ¿qué es lo que coge? Yo no tengo una vida social. ¿Por qué no la tengo? Pues no me interesa, además. Y además, a la edad que tengo, ya no estoy capacitado. La vida social requiere una capacitación. Hay gente que está en las fiestas como en su casa. Yo me aburro. Y me aburro. Y a mí me gustaría poder viajar como viajan las estrellas. Y ya estoy. Porque hay gente que disfruta el viaje. Mi padre, que él iba a manejar, disfrutaba inmensamente. No, para mí está la llegada y la salida, punto, lo demás. Así que es un tema, pero aparte en de síntesis. ¿Para quién trabaja uno? Y para sí mismo. Y para sentirse conforme con uno mismo. Y eso es la satisfacción que le da el ser adicto al trabajo, ¿no? Sí, y no hay otra. No hay otra. Y además son todas explicaciones artificiales las otras. ¿Qué decisiones buenas y qué decisiones malas tomó en la vida? Si empiece por donde quiere. Yo soy un gran fracasado. Eso es personal. ¿Por qué? Y porque no me siento un ganador, ni un triunfador, ni nada por el estilo. Y eso es justamente porque si me pongo a pensar las decisiones que tomé, y hay muchos más errores que aciertos. Y creo que como soldado fui bueno,
pero no soy yo el que tiene que decirlo, son los que estuvieron bajo mis órdenes. No, los jefes tampoco, pero los jefes siempre es una mirada, yo diría, daltónica, ¿no es cierto? Según el color, el cristal con que se mire. Pero el subalterno se equivoca, como los alumnos. Después yo fui docente como 30 años. Bueno, ¿quiénes son los que deben decir si fui bueno o mal docente? Mis alumnos, ninguna duda. Y creo que una buena decisión mía, muy buena, fue cuando tuve que salir del ejército y me puse a estudiar de vuelta y hacer un cursus honorum desde cero, o sea, profesor, licenciado, doctor, a edades que el único que no se recibe es el que deja. Pero a mí el doctorado me costó muchos años porque tuve que interrumpirlo, como tenía que pagar, para poder volver y demás, pero fue una muy buena idea. Yo tenía un amigo mío que ya murió hace años, que él me decía, ¿para qué estudiamos? Porque él se fue, estábamos en tercer año del profesorado de historia, estábamos por pasar a cuarto, y se fue. Es decir, lo que yo le decía, porque este es un trabajo de saco y corbata, para mí es importantísimo, a mí no me gusta tener jefes. Si mi jefe me deja trabajar solo, le voy a hacer todo lo que... Pero en cuanto me empiece a decir lo que tengo que hacer, chao, listo. Yo voy a hacer lo que vos me decís y no voy a hacer más nada. Y fue una muy buena decisión. La docencia es un hermoso camino para sentirse satisfecho con lo que uno hace. Hay días que uno se siente Sarmiento y días que se siente el último orejón del tarro. Pero en definitiva, ¿no es cierto? Y además cuando uno empieza a pensar si es lindo enseñar, esa fue una buena decisión. Ahora, si no voy a hacer una lista de mis malas decisiones, porque son demasiadas. Enrique, ¿qué le preocupa del mundo actual? Muy pocas cosas, porque yo ahora en unos días cumplo 80 años, o sea que el mundo actual y yo vamos a separarnos dentro de no demasiado tiempo. Así que aparte soy consciente de que lo que puedo cambiar, si nunca fue, digamos, muy importante, ahora menos. ¿Qué pregunta le gustaría que le hicieran, que nunca se la plantearon? La verdad que lo que pasa es que, como es que dijo Goethe, yerra el hombre en cuanto vive y muere. O sea, la vida es creo que Lampedusa en El Gato Pardo dice, ¿no es cierto?, que la vida es todo un gran pecado, ¿no es cierto? Así que, ¿para qué? Es lo que, y cuando está in extremis, que lo quiere confesar, le llevan un sacerdote para que lo confiese y el tipo dice ¿qué puede confesar si la vida entera es un error? Así que yo no le veo, y aparte, creo que el que tiene un ego grande, digamos, no ve sus errores. El que carece de ego, lo único que ve es eso. Y el término medio es la cosa más difícil que hay. Porque aparte, si uno educó a sus hijos para la libertad, a la edad que corresponde se convierten en unos jueces implacables. La última, Enrique. ¿En su casa tiene sentido del humor? Sí. No tiene, es esporádico. Tengo mi hijo, que usted lo conoce, es un tipo que tiene un sentido del humor. Ahora, el humor de mi familia es un humor sarcástico. Ahí está digamos, las gotas o el chorrito de sangre inglesa que hay, que es un humor, no es perverso, pero es ácido, punzante, ¿no es cierto? Y no respeta pelo ni marca. O sea, a todos nos cae encima. Es bueno eso. El humor es una cosa que yo diría que es la salsa golf de la vida. Tal cual. Digo tal porque cual. a mí me gusta mucho la salsa golf. Sí, seguro. Es lo que nos sostiene muchas veces, reírnos de nosotros mismos, ¿no? Sí. La capacidad para divertirse. Claro. Para divertirse con uno mismo, porque el que no es capaz de reírse de sí mismo.
Enrique, muchas gracias y nos vemos pronto. Dios mediante. Vamos a hacer una breve pausa y tras la misma vamos a ver y escuchar la columna habitual de Facundo Sagardoy. Infoduarte, comunicación integral. Director Rubén Duarte, comprobada experiencia haciendo periodismo para vos. Todo lo que necesitas saber y todos los protagonistas que querés escuchar. Todo en un solo lugar. Radio, televisión, diario digital, redes sociales. El valor de la palabra y la información con la responsabilidad periodística de Rubén Duarte. Infoduarte, comunicación integral. Periodismo para vos. Avanzamos con obras para mejorar el escurrimiento en las zonas afectadas por las inundaciones. Más desagües. Nuevos canales para estar mejor preparados frente a las tormentas fuertes. Gobierno de Corrientes, siempre cerca. Dale luz verde al juego responsable. ¿Qué es el juego responsable? Jugar en forma protegida, segura y divertida es jugar responsablemente. Establece límites de tiempo y dinero dedicados al juego. Si crees que necesitas ayuda, ingresa a www.loteriacorrentina.gov.ar y accede a los formularios de autotest y autoexclusión. Lotería Correntina. Dale luz verde al juego responsable. Corriente soñadora, con balcón hacia el río, espejada en tus aguas, tu tiempo transcurrió entre galas de ceibos y lapachos floridos, de aquellos que el poeta más de una vez cantó. Muchas gracias, Rubén Duarte, por este espacio todas las semanas para reflexionar sobre puntos fundamentales de la cultura de Corrientes, del país y el mundo. Volvemos con el entrevistador a compartir una vez más sobre arte contemporáneo. En esta oportunidad vamos a reflexionar sobre qué define al arte contemporáneo. Además de la categoría sustantiva y adjetiva, arte, una forma de hacer a través de la virtud, y adjetiva, contemporáneo, todo aquello que nos reúne y se encuentra compartiendo un tiempo presente, arte contemporáneo. Al adentrarnos en la historia del arte, podemos entender que han existido momentos fundamentales para definir al arte en su aspecto universal hacia la particularidad que su cualidad define. Arte contemporáneo. Como momento de la historia podemos encontrar a 1950, un mundo de posguerra en adelante, con múltiples medios de producción al servicio de la creación artística. ¿Pero qué decían los artistas? Alguien de quien ya hablamos en este espacio, Marcel Duchamp, decía: el arte es una forma de pensar. Una definición que señala un camino, un rumbo hacia dónde debe ir el arte en el siglo XX, hasta el día de hoy, siglo XXI. Nos encontramos en el archivo histórico de la provincia, un espacio que resume hechos que fueron fundamentales para la historia de Corrientes, del país y el mundo. A través de la interpretación de los hechos podemos comprender de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Aquí nos encontramos en el casco histórico de la provincia de Corrientes, en la ciudad de Corrientes, donde también podemos encontrar el Museo de Arte Contemporáneo y comenzar también ahí a comprender conceptos que vertimos todas las semanas a través de este espacio. ¿Qué define al arte contemporáneo? Cuando entramos al Museo de Arte Contemporáneo, cuando conocemos a un artista contemporáneo,
podemos palpar la idea de Duchamp. El arte es una forma de pensar. Ya no solo lo exquisito en el manejo de la técnica, o aquello que se puede representar de manera cabal, a través de una técnica, sino también aquello que el arte provoca y reflexiona. Otros artistas decían, arte no es lo que ves, sino lo que hace que veas. Arte contemporáneo. El arte no es lo que ves, sino lo que hace que veas. Esta es otra definición que puede ser característica del arte contemporáneo. Y en su múltiple dimensión, numerosas manifestaciones resumen lo que acabamos de decir. Hoy, el arte puede expresarse no solo a través de la escultura o del óleo en un formato bidimensional, sino también a través de una instalación, a través de técnicas de inteligencia artificial, a través de realidades inmersivas, experiencias que resumen un espacio de encuentro entre el artista y el espectador, ya no como espectador, sino como participante activo de un hecho cultural y artístico. De este tema vamos a seguir reflexionando, como todas las semanas. Agradecemos a Rubén Duarte por este espacio y a ustedes por hacerlo posible desde este otro lado, encontrarnos para poder reflexionar sobre arte contemporáneo y sobre puntos fundamentales en nuestra cultura de Corrientes, del país y el mundo. Muchas gracias. Muy bien, tras la columna muy interesante, por cierto, de Facundo, te presento una entrevista muy bien planteada por Jacinto Méndez Capurro en LT7 al doctor Martín Kowaleski. Él es biólogo, antropólogo, investigador principal del CONICET y director de la Estación Biológica Corrientes, dependiente justamente del CONICET y de la UNE. Vamos a ver y escuchar esta entrevista. Martín, muy buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias por venir. Hola, bueno, gracias por la invitación y bueno, gracias por la presentación también. Qué amplio lo suyo, ¿no? Muchos años de estudio, trabajo, sí. ¿Cómo comienza con esto? ¿Como una vocación? Y la verdad yo comencé, bueno, cuando empecé la universidad quise buscar carreras que me permitieran viajar por todos lados. Y empecé a estudiar biología y geología y terminé estudiando biología. Y por suerte pude viajar por muchos lugares con el tiempo. Así, bueno, y además me encantó la biología y todo lo que ello implicaba, ¿no? Y me fui hacia el lado de la ecología y la conservación. En este caso, hay muchas personas que no saben, tenemos en Corrientes una estación biológica. Eso es una estación experimental que depende del CONICET, ¿no? Que es el Organismo Nacional de Investigación. Ahora es una sede como del SECOAL, que para los que quizá algunos lo conozcan o no, es un centro, se llama Centro de Ecología Aplicada al Litoral, que está sobre la Ruta 5, al lado del INTA. Y bueno, es un centro de investigación del CONICET. Este lugar es interesante porque fue creado en 1973. O sea, cumplimos 50 años, hace 2 años, como Centro Argentino de Primates, y en ese momento está poblado por muchos veterinarios, todos de acá de Corrientes en general, y después, bueno, con el tiempo, por diferentes avatares del país, se cerró, se reabrió, se cerró, se reabrió, y desde el 2012 yo, digamos, me hice cargo del lugar y bueno, ahí lo estamos sosteniendo. Deben haber muchas historias de vida relacionadas y enlazadas con esta actividad, ¿no? Con muchas experiencias. Y mira, la Estación Biológica Corrientes está en la localidad de San Cayetano, en el municipio de Rachuelo, ¿no? Cuando yo llegué, mi primer viaje acá a estudiar monos carayá, que me invitaron, fue en 1993. Ese fue mi bautismo de fuego en el campo también, correntino, porque no es fácil trabajar en los montes de Corrientes, más que nada en verano, por el calor, los mosquitos y demás. Así que bueno, pero llegué a ese lugar, debería tener 22, 23 años, y en ese momento estaba bastante más aislado que ahora, ¿no? Había un colectivo que entraba a la mañana y volvía a salir al mediodía, nada más, no había otra forma de venir a Corrientes, salvo que tuvieras auto. Y bueno, me empecé, la verdad, en ese momento este centro de investigación tenía como por lo menos 12 personas que eran técnicos del CONICET
que sostenían a los monos que vivían en el lugar. Había como más de 100 monos, era un centro de cría de primates, y toda esa gente vivía en el pueblo, ¿no? En el pueblo de San Cayetano. Y yo me fui, como era un estudiante joven, me iba con ellos a pasar tiempo, además de hacer mis investigaciones, y me fui haciendo amigos y demás, de gente del pueblo, ¿no? Y empecé a los 23 años, me acuerdo que me iba a comer, nunca había venido a Corrientes, y de repente estaba comiendo todas las noches en la casa de la gente, todas las comidas de acá, mucho guiso y muchas cosas, Baipú, boliboli, bueno, un montón de comidas de acá, y bueno, y imagínate, vida de estudiante para mí era un sueño estar, que no tenía que cocinarme y que me invitaran a comer. Y bueno, empecé a enlazarme mucho con ese pueblo y con la gente del pueblo. Es más, tengo un hijo correntino ahora tiene 11, 12 años, y los padrinos son San Cayetano, gente que fue creciendo ahí, con los que yo fui creciendo, y mis mejores amigos están ahí también, ¿no? Fueron apareciendo ahí. Porque pasé un montón de tiempo, yo habré vivido ahí unos 14, 15 años en la estación esa en el pueblo de San Cayetano. ¿Su apellido qué origen tiene? Yo es polaco, tengo un abuelo paterno polaco que no conocí, pero dejó el apellido. Nada más por ahí. ¿Y usted es oriundo de? Yo soy de Buenos Aires, de lo que ahora es Cava, ¿no? Ahí estudié, hice mi carrera en la Universidad de Buenos Aires, y después seguí con el doctorado y demás en Estados Unidos. Siempre conectado, porque yo había venido a Corrientes durante mi carrera de licenciatura como biólogo. Entonces, cuando fui a Estados Unidos, siempre tenía el deseo de volver a estudiar para este lado. Y bueno, se dieron las cosas, ¿no? Pude conseguir en ese momento apoyo financiero, vine a estudiar acá en las islas, la isla del Cerrito, esa zona, estuve trabajando mucho tiempo también. Y en ese momento también, en un momento que se había cerrado la estación y se había reabierto, y el investigador que la había reabierto, con el que yo había trabajado antes, me convocó y me dice, ¿querés venir a abrir esto? O sea, en un momento fue muy, muy divertido, porque le dijeron, en un momento dependió el Museo Argentino de Ciencias Naturales, Bernardino Rivadavia, donde estaba este investigador, y me dijeron que la abra, que la use, pero que no me van a dar plata, nada. Entonces, ¿te sumás? Y bueno, vamos. Entonces empezamos, fuimos, había estado abandonado un par de años y la habían saqueado básicamente en ese momento, y bueno, y la rearmamos, empezamos a hacer cursos, donaciones, la gente del pueblo vinculada al lugar se acercó, nos conocía, y la levantamos de vuelta, y se nos formó otro centro de investigación, ¿no? Imagínate que viene gente de todos lados del mundo, pero realmente viene gente, estos últimos años, salteando la pandemia, no sé, tuvimos gente de India, Estados Unidos bastante, Alemania, Inglaterra, Escocia, qué sé yo, la verdad vienen de México, de todos lados vienen a ese punto, es increíble porque a veces vienen a ese punto de Argentina, ¿viste? Bajan en Asunción, Buenos Aires, y vienen ahí, se quedan 3 meses con nosotros, 6 meses trabajando, porque es un lugar único en el mundo en los temas de investigación que hace, ¿no? Nosotros tenemos monos carayá, pero hace como 40 años que tenemos datos sin parar casi, ¿no? Que eso le hace un lugar único hoy en el mundo. Entonces la gente que le interesa estos temas pide por favor venir a trabajar, venir a hacer algo, y nosotros en la medida de lo posible lo vamos recibiendo. Tenemos casas, laboratorios, y lo vamos recibiendo, y bueno, y eso nos fue poniendo en el mapa del mundo. Por ahí no el mapa de Corrientes, pero sí en el mapa de investigación mundial, o sea, nos invitan a todos lados a contar nuestros trabajos. ¿Sí? ¿Qué tipo de actividades realizan con estos animales, por ejemplo? Nosotros tenemos diferentes líneas de investigación. La principal ahora es la que tiene que ver con la ecología de enfermedades infecciosas. Entonces lo que tratamos de ver es el rol que tienen estos animales que viven tan cerca de la gente en la dinámica de enfermedades, ¿no? Por ejemplo, el dengue, fiebre amarilla, giardiasis, diarreas, bueno. Entonces el rol que se va formando, hay un concepto nuevo que se llama una salud, que lo que dice es que la salud se entiende ahora como algo interdependiente entre la salud humana, ambiental y animal, ¿no? Entonces si alguna cosa se afecta a este ciclo, se va a afectar todo. Entonces estamos tratando de buscar entender ese rol de los animales silvestres en estos ciclos, que no olvidemos que la pandemia se originó en un animal silvestre, ¿no? Entonces, en este caso estudiamos monos, zorros, que también viven muy cerca de la gente, lobitos de río. Tratamos de enfocarnos en animales que hacen actividades muy cerca de la gente, ¿no? Conviven con la gente de alguna manera. Entonces, esa es la principal línea de investigación, y después trabajamos también en otras cosas que nos interesan a mí. A mí me interesa, además de ese tema de enfermedades, me interesa mucho la evolución de la amistad, ¿no? Entonces yo utilizo a los monos como un modelo de investigación para ver si la amistad ya estaba presente hace mucho tiempo atrás en nuestros ancestros, ¿no? Entonces, pero bueno, esa fue mi tesis doctoral, y después
convirtió en algo más complicado de mantener financieramente, pero bueno, con lo de enfermedades mantenemos otras líneas de proyecto. Y además, perdón, me interesa, ¿cómo explicamos ese concepto? La amistad, bueno, salimos de la base de que los seres humanos tienen desarrollado la amistad, ¿no? Son animales cooperativos mucho más que violentos, por un montón de razones, recompensas cerebrales y hormonales, ¿no? Aunque nos quieran hacer creer que queremos pelearnos todo el tiempo, no es así. O sea, obviamente a veces tenemos niveles de agresividad altos, pero tienen que ser situaciones de guerras, bajos recursos, claro. Sí. Pero si no, somos animales que colaboran, ¿no? Como casi todos los animales. Entonces, basado en eso, también bajé a estudiar en los monos carayá, empecé a estudiar durante 2 años, me fui a vivir con los monos y seguía a grupos, o sea, me quedé a vivir con ellos en una isla, así como suena. Me acuerdo que mis padres me iban a visitar una vez y se huyeron espantados. ¿Cómo era eso? Porque es interesantísimo, es una especie de reality eso. Sí, sí, pero bueno, te vas acostumbrando a vivir ahí y vienen estudiantes a ayudarte y de repente, claro, me acuerdo a los 6, 7 meses vinieron mis padres y me dijeron, ¿qué haces? Que estaba durmiendo en una escuela, me acuerdo que me habían prestado en un rincón, en un colchón, toda la barba larga, todo así, bueno, y me acuerdo que me dijeron, fuimos a un hotel, me hicieron afeitar, bañar, pues, y después volvieron a hacer la barba otra vez, pero bueno, eso no, y nosotros, por ejemplo, para entender qué hace un animal, yo tenía que saber qué hacía cada uno, a ver quién era amigo de quién, ¿no? No en mi definición. Para mí un amigo mono, un amigo en mi idioma mono, es 2 animales que pasan más tiempo haciendo cosas juntos que lo esperado al azar, ¿no? Y que no son parientes. O sea, sé que con análisis genético yo sí sé si no son hermanos, primos o lo que fuera. Entonces se eligen para hacer cosas, ir a buscar comida, ir a buscar hembras, o hembras para ir a buscar machos, lo que fuera. Entonces, esto indica que hay cierta afinidad como nosotros, ¿no? Los humanos, nosotros ponele vos, estás en, no sé, en el colegio secundario, en un club y lo demás. No te haces amigos de todos, te haces amigos de algunos. Hay cierta afinidad que podemos explicar en forma química o de otras maneras, que te hace elegir algunas personas con las cuales decidís transitar cierta parte de tu vida. No sos amigo de todos los que andan por ahí, sos de algunos, y te hace bien estar con esa gente y demás. Bueno, a los monos también. Elegían ciertos individuos para hacer cosas juntos, hacer sus cosas diarias, y puede demostrar que había amistad. Esto biológicamente quiere decir que hay un ancestro en común a nosotros y los monos carayá, no sé, 40 millones de años atrás, que probablemente haya tenido este tipo de comportamiento cooperativo de amistad. Entonces, esto quiere decir que viene hace muchos años de evolución en nuestra naturaleza, esta cosa de la amistad, ¿no? Y no es algo cultural, digamos. Después, obviamente, la cultura lo atraviesa y lo moldea, pero es algo que tiene una base biológica. Y para hacer este estudio lo que tenés que hacer es, reconocer a todos los individuos, que nosotros los marcamos a los animales, y después todos los días estaba ahí cuando se levantaban, que en verano se levantan a las 4, en invierno a las 7:30, 8, y estaba todo el día con ellos hasta la noche, que se van a dormir, en invierno a las 6 por el frío, en verano a las 8 de la noche. Bueno, y estaba todo el día con ellos, a veces me quedaba a dormir ahí en el monte abajo de donde dormían, a veces me iba a dormir en una escuela. ¿Dónde duermen ellos? En árboles muy altos, con ramas muy gruesas, duermen hechos una bola entre todos juntos, más que nada para protegerse si viene un depredador, ¿no? Que no se los coma. Pero cuando estaba yo durmiendo abajo no venía nadie a comérselos porque estaba yo abajo. ¿Se estableció, no hubieran comido a mí. ¿Se estableció alguna amistad, entre comillas, entre usted y ellos o con alguno en particular? No. Nosotros cuando estudiamos comportamiento de animales lo que hacemos es pasar un periodo de tiempo previo con los animales hasta que los animales te ignoran. Ajá. ¿No? Entonces cuando se llama habituación, entonces vos pasás 1 mes, 2 meses, 3 meses, depende de la especie, con ellos, hasta de repente siguen haciendo todo y no te miran más o menos, ¿no? Hay un poco de influencia. Entonces, o sea, ahí vos se limita a observarlos, pero no les provee alimentos, nada. Voy con una libreta, bueno, ahora mis estudiantes se modernizaron y van con los teléfonos tomando datos, pero eso vas atrás siguiéndolos en silencio, despacito, todo el día, y vas anotando todo lo que hacen con ciertos métodos que utilizamos para después poder analizar. No genera, sí vas teniendo animales preferidos, pues tanto tiempo con ellos. ¿Y se acercan? No, te ignoran, no, están ahí, a veces se acostumbran a vos y es complicado, pues obviamente vos me podés preguntar, ¿y si no estás vos haces lo mismo? Y no sé. Ahora se están algunos estudios. Hay cámaras que se dejan en el bosque o en el monte, ¿no? Se dejan ahí. Eso es más moderno, empezó hace 4 o 5 años, que se pueden dejar cámaras trampa claro. Y seguir, pero bueno, eso cuando hice mi trabajo era más a papel y lápiz. Claro, sí. Pero ahora sí, se hace eso.
Y después con respecto a los grupos que seguía, esto no le gusta a mi pareja Mariana, pero bueno, en esa época yo decía que me había enamorado de una mona. Entonces yo decía, si yo fuera mono, yo digo, si yo fuera mono, estaría con esa mona y estaba ahí. No era la mejor, Era pero muy buena algo compañera, tenía. era muy buena compañera. No sé, buscaba comida, cagaba las crías, tenía, no sé. Ya, como no tenés espejos en esos lugares, ya no sabes bien cómo son. No sé, pero bueno, a mí me gusta mucho, es muy entretenido. Además, ¿Y hostiles? ¿Algún ejemplar hostil que por ahí lo veía y lo quería atacar o quería robar algo? Porque dice que los monos son de apropiarse de cosas. No, los monos carayá no. Poner, si vos llegás a un grupo que no está acostumbrado a ver gente, puede ser que primero los mayos te aúllen o muevan alguna rama, pero no son nada hostiles. Los monos que vos por ahí se confunden son con los monos caí que están en el Parque Nacional en Iguazú, los monos más chiquitos. Esos están acostumbrados a robarle a los turistas comida y demás, y bueno, eso. ¿El carayá es un mono característico acá de nuestra provincia? No, el carayá está en el norte de Santa Fe, Corrientes, Formosa, Chaco y Misiones. Ajá. Sí, pero en Corrientes es el único mono que hay. Entonces, sí, y está protegido por una ley de monumento natural, que también conseguimos la ley trabajando desde nuestro lugar con algunos ciudadanos y vecinas, logramos la firma de esa ley. En Empedrado, por ejemplo, como en otros pueblos, hay monos y familias de monos también que transitan por las plazas, por los árboles, ¿no? ¿Hay alguna disposición con respecto a qué debe hacer un ciudadano, una persona, si le aparece un mono en su patio? No, y la verdad tu comentario es súper importante porque hace un tiempo tenemos el problema de urbanización de fauna en Corrientes, ¿no? Entonces, animales que se instalan a vivir en la ciudad y en pueblos como Empedrado y demás. Entonces hay grupos de monos que viven en la ciudad y se acabó, viven en la ciudad, no se van a ir, no tienen dónde ir. Entonces, nosotros tratamos de trabajar con la gente para que la gente no les dé comer, no les dé agua, no les dé nada, los respete. Viste, ata a los perros cuando pasan, porque los perros atacan a los monos por una cuestión distintiva, nada particular. Pero no hay nada, no hay ordenanzas que digan nada, pero sí una ley provincial, como es un monumento natural. Si vos le haces daño, la pena es de las más altas y graves que hay, ¿no? Porque cualquier monumento natural o monumento general, cultural, no se pueden, tienen el máximo de rigor de conservación. Pero entonces estamos trabajando con eso y bueno, vamos de a poco. Estamos trabajando, ponerle ahora con el Instituto Pío XI, tiene un club de ciencias, uno de los pocos clubes que quedó en pie, el Club de Ciencia Arquímedes, y con la coordinadora Mariana Palazzo estamos haciendo varios proyectos que tienen que ver con la conservación de los monos carayá y con los chicos, ¿no? Entonces tratamos de que los chicos sean el vehículo, la voz para conservar los animales. Entonces estamos haciendo algunos trabajos de ciencia ciudadana, poniendo algunos puentes en la ciudad, tratando de poner puentes pasafauna en algunos lugares, para que los monos no tengan que bajar al piso o usar los cables. En veterinaria estamos trabajando con un grupo también de fauna que ya puso varios puentes. Y justamente ahora estaba hablando con algunos funcionarios para presentar un proyecto para hacer algo en el Parque Mitre, porque llegó un grupo de monos a vivir. Y no sé, los que conocen el Parque Mitre se mueve entre veterinaria, en la parte de aguas y ese higuerón tan antiguo que está ahí. Y bueno, entonces en el Parque Mitre mucha gente, muchos chicos, y los monos son muy llamativos, ¿no? Entonces, viendo si podemos plantar algunos árboles que sirvan más de refugio para los monos, poner cartelería para la gente que viene. También tiene que imaginarse el correntino y la correntina que me llega gente a mí, a mi lugar de trabajo de cualquier lugar del mundo, deja el bolso y dice, quiero ver los monos, ya, antes de comer, antes de hacer nada, por favor, llámame a los monos. O sea, algo que para nosotros es una cosa que es, paren de aullar, déjenme tranquilo, sacámelos, o los monos por acá, por allá, es como una cosa increíble, ¿no? Es como como el Liberá, que a veces uno le pierde, viste, viene gente de todo el mundo a estar 2 días en Liberá, porque es increíble, y por ahí vos va a venir eso. O todavía te falta ir, que estaría bueno que vayan todos a medida de lo posible. Y lo bueno es pasar lo mismo. Hay cosas que a veces uno se acostumbra, o cuando viene alguien del sur y ve los lapachos, ¿no? También llega a fin de agosto. Hay unas cosas que son como hermosas para la gente, ¿no? Y que bueno, además hay que quiere hacer turismo, además puede usarlo como, obviamente, ya hay gente que lo usa como recurso, pero es increíble cuando la gente... El año pasado tuvimos un campamento hacemos campamentos científicos para gente, chicos, profesores también, y vino un terciario de Santa Fe, y estuvo 3 días con nosotros. Y no veíamos a los monos, pues no sé, ¿viste? A veces están, a veces no están.
Era la última mañana, eran las 7 de la mañana y se iban a las 10. Y en el desayuno yo le dije, ¿algún grupo quiere algún grupo ir a ver los monos? Pues los podemos encontrar ahora, es muy temprano, los podemos encontrar. Dejaron todos los bolsos, todo, y vamos, todos salieron como estaban. Y claro, yo dije, claro, es como a veces uno le pierde o sea, esa cosa que es común para nosotros, a veces le perdemos, nos acostumbramos, pero es como una especie de maravilla de tener ahí, ¿no? Animales, no sé, cuando los leen, si los ven y los observan, si ven una hembra dando la teta, es lo mismo que, bueno, también nadie se tiene que ofender con esto, pero es lo mismo que una mujer humana dando la teta, igual. Lo sostiene igual, le da igual al mismo tiempo, el llanto, la separación. Tenemos mucho en común, ¿no? Con ellos. Hay comportamientos que son iguales, ¿no? Y las mismas hormonas y moléculas controlan lo mismo, ¿no? Pero toda esta parte de quedar preñada, el nacimiento, la lactación, el destete, eso es... Volviendo al tema del laboratorio, porque nos quedan 5 minutitos. Hay algunas especies, no sé si digo bien, usted me corregirá, que sean más susceptibles, es decir, un mono más proclive a una enfermedad que otro mono de otra clase. Bueno, y los monos carayá... Con respecto puntualmente a lo de eso que salió hace un tiempo de la viruela del mono. Por ejemplo. No, mira, la viruela del mono no es del mono, es una confusión ahí, ¿no? La viruela, en un laboratorio de Dinamarca se estaban probando variantes de viruela y se probó en monos y el mono murió y quedó viruela del mono. Pero no es viruela del mono, es una viruela que transmiten roedores de África a gente. Pero quedó ese nombre y ese nombre es bastante difícil para los monos porque no tiene nada que ver en el ciclo. Sí, los monos carayá, por ejemplo, son muy susceptibles a la fiebre amarilla. Cuando los pica un mosquito infectado, mueren en 5 días. Entonces, dan un aviso sin querer para vacunar a toda la población alrededor. Y nosotros en eso venimos trabajando y en el 2019, en el 21, porque en el borde con Brasil hay brotes de fiebre amarilla cada tanto, lo que hicimos un bloqueo en todo el borde de la provincia de Corrientes, de Santo Tomé, poner hasta el límite con Misiones, y lo que hacemos es buscar grupos de monos, lo asociamos a un poblador que cuando viene el brote, cada 5 días nos manda un mensaje y dice, los monos están bien, los monos están bien. El día que nos diga los monos están muertos, armamos un despliegue con la gente de Sonosi de acá de Salud Pública y vacunamos a toda la gente alrededor, por las dudas, hacemos una vacunación de rastrillaje y la enfermedad no entra al país. Es un trabajo súper minucioso e invisible, no se ve, pero así separaron por lo menos 2 entradas de fiebre amarilla al país, con un grupo de gente, nosotros trabajando con la provincia, tenemos 15 personas trabajando y bueno, y todos los vecinos y pobladores que se sumaron a... Bueno, y eso, a veces la gente no sabe esos trabajos que hacemos de investigación, pero se hacen un montón de cosas en terreno, de esas cosas. En estos lugares donde trabajan ustedes, el centro, la estación, ¿son personas de distintas partes del país? Sí, por ejemplo, mi grupo de trabajo tiene estudiantes de Buenos Aires, Luján, Bariloche, bueno, Corrientes, ahora viene una chica de Estados Unidos, vienen por interés común, ¿no? Y correntinos y correntinas también tengo, por suerte, que se instalaron. Pero sí, entonces se arma una cosa bastante interesante, un juego de un cambio de experiencia. Y después sí, los animales, estamos estudiando ahora, tengo 2 estudiantes haciendo estudios de virus, ¿no? Tipo dengue y demás, en los monos que están acá en la ciudad, para ver qué está pasando con los virus en los animales silvestres que viven cerca de nosotros y los pican los mismos mosquitos y demás. ¿Cómo los capturan para un estudio acá los de la ciudad, por ejemplo? Tenemos rifles dados anestésicos. O sea, los disparamos, se duermen. Y ahí pueden acceder a ellos. Los revivimos con una red, le sacamos sangre. Para virus necesita sangre, lamentablemente, es la única forma. Y después se despierta, lo vamos a poner en el mismo árbol y siguen en su vida. Por ahora no nos dijeron nada. Parque Provincial San Cayetano, ¿se lo puede visitar? La estación biológica queda en el Parque Provincial San Cayetano, que sí, se lo puede visitar, está abierto de miércoles a domingo, más o menos de 8 a 5 de la tarde. O sea, si estás a las 5 te puedes quedar, pero los guardaparques no dejan entrar más a nadie para no se te haga la noche. Y bueno, eso pueden ir, la verdad está buenísimo para ir, está a 20 minutos de la ciudad de Corrientes, 20 kilómetros. Muy bien. Doctor Martín Kowaleski, biólogo, antropólogo, investigador, y además de los doctorados que realizó en el exterior, también es consultor, asesor y un referente especializado en la materia. Muchísimas gracias, quedó tantísimo para hablar, así que nos encontraremos próximamente. Ojalá, buenísimo, muchas gracias. Infoduarte, comunicación integral. Director Rubén Duarte, comprobada experiencia haciendo periodismo para vos. Todo lo que necesitas saber y todos los protagonistas que querés escuchar. Todo en un solo lugar.
radio, televisión, diario digital, redes sociales. El valor de la palabra y la información con la responsabilidad periodística de Rubén Duarte. InfoDuarte, comunicación integral. Periodismo para vos. Avanzamos con obras para mejorar el escurrimiento en las zonas afectadas por las inundaciones. Más desagües. Nuevos canales para estar mejor preparados frente a las tormentas fuertes. Gobierno de Corrientes, siempre cerca. Dale luz verde al juego responsable. ¿Qué es el juego responsable? Jugar en forma protegida, segura y divertida es jugar responsablemente. Establece límites de tiempo y dinero dedicados al juego. Si crees que necesitas ayuda, ingresa a www.loteriacorrentina.gov.ar y accede a los formularios de autotest y autoexclusión. Lotería Correntina. Dale luz verde al juego responsable. Llegó Más Banco, tu billetera. Unificamos todas las funciones de la app del banco de siempre y te la hicimos más simple. Ahora podés escanear cualquier QR y pagar todo desde tu celular más fácil, más cómodo, más seguro, Más Banco. Eike es una invitación en lengua guaraní, una manera de decir entrá y sumate. Esta experiencia invita a asomarte a una casita que en cada ventana tiene un mundo de leyendas inspirado en la identidad correntina. La casita del Parque Mitre es una obra única y original, una casa diorama, es decir, una casa con pequeñas ventanitas a través de las cuales pueden observarse diferentes universos en miniatura. Los dioramas son maquetas que recrean escenas. En esta casa cada ventana representa una escena diferente de las leyendas de la región. En total son 10 ventanas, con sus respectivos dioramas. En cada diorama se utilizaron diversos materiales con el objetivo de crear una experiencia original y sorprendente para los pequeños visitantes que se asomen a las ventanas de la casita. La idea es asomarse, tomarse un tiempo para observar, dejarse maravillar con los detalles mientras niñas y niños descubren y aprenden sobre la cultura correntina. La experiencia se completa con un desafío previo. Un sorprendente laberinto que los visitantes deberán sortear para acceder a la casa diorama. Ese laberinto cuenta con un novedoso diseño, la huella del carpincho, y está integrado por estaciones con juegos que invitan a una pausa para jugar. Esta es una propuesta única en la ciudad de Corrientes, original y pensada especialmente para las infancias, con contenidos trabajados creativamente para invitar a niñas y niños a una experiencia diferente del recorrido libre, sin guías ni circuitos dirigidos, sino abierta y de libre acceso. Aquí son participantes activos y se los invita a jugar, sorprenderse y soñar, lejos de las pantallas y los consumos pasivos. Aquí podrán cambiar el ritmo del tiempo, desafiarse y abrirse a un mundo que tiene mucho para contar a grandes y chicos. La propuesta está pensada para ser utilizada tanto de día como de noche. Vení a conocer Eike, la casita diorama del Parque Mitre. Corriente soñadora, con balcón hacia el río, espejada en tus aguas, tu tiempo transcurrió entre galas de ceibos y lapachos floridos, de aquellos que el poeta más de una vez cantó. Muy bien, creo que ha sido un programa entretenido. Tuvimos de todo, historia, filosofía, ciencia, así que espero que haya sido de tu agrado. Soy Rubén Duarte, el entrevistador.